en nuestra serie en la carta de Primera de Pedro. Si pueden buscar en sus Biblias, por favor, el capítulo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, y estaremos hoy en los versos del 1 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 12. Y así dice la palabra de Dios. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Y dice el verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Oremos. Te damos nuevamente gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este día. Y gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. Como cantábamos, Señor, fue por tu gracia que hoy podemos tener la oportunidad incluso de reunirnos como tu pueblo. Te pedimos que bendigas este tiempo, que tu palabra nos hable, nos convenza y nos conforte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El año pasado, Matt y yo tuvimos la oportunidad de ir a Argentina. Fue un viaje espectacular. Fue muy bonito conocer el país, comer la comida y también conocer a personas maravillosas que tuvimos en el lugar donde estábamos. Pero hubo algo que pasó mientras estábamos ahí. Tuvimos la oportunidad única de que pudimos ver un juego de la selección de Argentina por televisión cuando estábamos en Argentina. Nosotros, Matt y yo, estábamos esa tarde en el hotel preparándonos porque nos invitaron esa noche a ver el juego. Y era en la casa del pastor de la iglesia que estaba hospedándonos. Resulta que íbamos como a ver un juego normal, ¿verdad? Todo parecía normal, hasta que entramos a la casa y toda la casa estaba decorada de banderas argentinas por todos lados. Todo el mundo tenía camiseta de la selección y cuando cantaron el himno todos se pusieron de pie. Yo me quedé, wow, en medio de la sala de la casa a cantar el himno de Argentina y celebraban cada patada, cada cosa que pasaba en el juego. Era todo un evento. Y en ese momento era un silencio en la ciudad porque todos eran en ese momento un pueblo, un país que estaba paralizado celebrando ese juego que gracias a Dios ganaron, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Pero ese día ganaron y toda
toda esa población que representaba a un país estaba unidos en ese día. Como me recuerdo también a los dominicanos cuando se hicieron los Juegos Panamericanos en mi país, corrió un hombre que se llamaba Félix Sánchez. Recuerdo todavía que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar en ese estadio con 50,000 personas. Y durante 49 segundos que duró la carrera, todo el país se unió en las piernas de un solo hombre. Pocas cosas unen más al ser humano que el sentimiento patrio. Pocas cosas. Nos sentimos identificados con nuestros países, pero te pregunto hoy en nuestra vida espiritual, ¿cuál es nuestra ciudadanía? ¿Con qué nos identificamos? Cuando hablamos de nuestro destino eterno, ¿somos hoy nosotros ciudadanos del cielo, parte del pueblo de Dios, o extranjeros a sus promesas y ajenos a ellas? Este pasaje nos enseña hoy algo que va mucho más que el sentimiento de un juego de fútbol o de un corredor prodigioso. Es el privilegio a un nivel mucho mayor, porque ahora celebramos que por medio de Cristo somos parte de un pueblo único y especial, a través del único sacrificio pagado por un hombre que hoy nos ha llamado a una misión única. Somos el pueblo de Dios. En esto vamos a estar meditando en estos versos hoy. Somos el pueblo de Dios. Por la obra de Cristo, somos un pueblo con una nueva identidad, siendo edificados en Él, alimentados por su palabra y con una misión especial. Y desde ahora vamos viendo esa imagen corporativa que nos presenta el pasaje de hoy. Como todo esto que hemos experimentado se vive junto a otras personas que ahora son llamados un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, un pueblo que crece en la verdad, un pueblo edificado en Cristo como su piedra viva y un pueblo con identidad y misión. Si se fijan en sus Biblias, el capítulo 2 comienza de nuevo, como varias veces Pedro hace en su carta o en la traducción que tenemos, con conectores. Comienza con un por tanto, otra vez. Pedro sigue construyendo ese argumento a estos exiliados judíos que se encontraban en diversas partes en Asia Menor, a los que también se le habían unido gentiles creyentes, y les recuerda que a la luz de esta esperanza viva que han recibido por medio del nuevo nacimiento, a través de la resurrección de Cristo, como vimos en los versos anteriores, por la palabra viva que no perece, por la palabra que permanece duradera de Dios, son llamados a vivir en santidad en base a esa redención comprada por la sangre de Cristo. Por lo tanto, entonces, comienza diciendo, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y toda difamación. Por lo tanto, se sigue desarrollando la idea de cómo el que ha sido transformado individualmente, interiormente, ahora vive relaciones interpersonales transformadas. Por tanto, si esta es la palabra que ha sido predicada a ustedes, si ya saben cuál es la palabra de Dios y cuál es ese mensaje del Evangelio, en sus relaciones interpersonales muestren ese amor sincero, desechando. Y aquí la idea era quitándose la vestimenta, desvistiendo, dejando a un lado, deshaciendo esas actitudes y hábitos relacionales que son dañinos a otros, desechando lo malo. Algo que es presentado en forma constante en la palabra de Dios. Ustedes pueden ver en Efesios 4, hay un momento en que Pablo le dice a esta iglesia, despójense del viejo hombre, despójense de toda falsedad. El escritor de Hebreos en el capítulo 12 también decía, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ahora, ¿de qué Él nos llama aquí a desvestirnos, a deshacernos? Yo diría que esos son enemigos del amor sincero que Él hablaba en el capítulo 1. Él comienza diciendo, desháganse del engaño, de esos trucos deshonestos, para ganar ventaja sobre otros, ya sea con mi declaración de impuestos, agregándole un numerito que la haga lucir mejor al final, como ejemplo.
O desháganse de la hipocresía, desháganse de la doblez, de vivir la farsa con falsedad y enmascarando algo que no somos en nuestras relaciones interpersonales. También habla de deshacernos de la envidia o esa falta de contentamiento o de ese deseo de que hay algo que esa persona tiene que yo deseo y que lo necesito ahora o nunca. Desháganse de la difamación, de la calumnia, de comentarios hirientes con el fin de dañar la reputación de la otra persona. Es claro aquí que un pueblo que crece en la verdad necesita desechar las cosas que van en contra de la verdad. Sumamente claro. Y si lo viéramos de forma en el antónimo, lo que Pedro está diciendo aquí es: desvístanse de eso y vístanse de honestidad, sinceridad, contentamiento y palabras de ánimo y alabanza a otras personas. Todas esas características que él menciona ahí en ese verso 1, ¿saben dónde la pueden encontrar también? En Romanos 1. Y Romanos 1, en esa parte de la carta, Pablo está haciendo una descripción, una radiografía del hombre que él llama de la mente depravada. Del hombre que ha cambiado la adoración al Creador por adorar las cosas creadas. Del hombre que se le ha presentado el mensaje de salvación y lo ha considerado como algo inútil. Y se fijan entonces cómo todas estas cosas comienzan entonces por mentes transformadas. Mentes depravadas se visten de hipocresía, envidia, engaño y difamación. Mentes transformadas se visten de amor sincero a través de honestidad, sinceridad y contentamiento. Entonces él sigue marcando aquí, este pueblo que crece en la verdad, desecha, pero también desea algo nuevo. Desecha, pero también desea, si lo vemos en los verbos que se van presentando en estos versos. En mi país había un comercial, por lo menos cuando yo iba creciendo, ya hace muchos años, que tenía la Pepsi, que decían: probando es que se sabe. Me imagino que ellos decían: probando es que se sabe que esto es Pepsi y no Coca-Cola, ¿verdad? Como somos superiores. Pero aquí hay algo que Pedro usa en el verso 3. Y yo quisiera ir un poquito aquí de atrás para adelante. Fíjense en el verso 3, él dice: si es que han probado la bondad del Señor. En otra versión dice: ahora que han probado lo bueno que es Dios, ahora que han probado la realidad de esta esperanza viva, ahora que han gustado, como dice el Salmo 34, de esa bondad de Dios, y esa esperanza viva ha cambiado sus corazones, y ahora han experimentado eso, si han probado aunque sea un poquito de eso, ¿saben qué pasa? Ahora sus deseos y motivaciones también van a ser transformados. Y tú te preguntas a veces: pero porque es que antes, algo que antes me interesaba mucho y que era algo completamente normal en mi vida, ya yo no lo veo igual. ¿Sabe cómo se llama eso? Que has probado la bondad de Dios. Has probado algo mejor. Hemos probado algo que es superior a todo lo que podemos imaginar en esta tierra. Y es en base a eso que le dice: si ustedes han probado esa bondad de Dios, entonces van a desechar lo malo, pero también, dice el verso 2, van a desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Y ese desear ahí es anhelar con ganas, desear a gritos. Como yo en los últimos 14 años he tenido 3 hijos y he oído eso constantemente. Y les puedo dar testimonio de cuando un bebé quiere comida, hay que darle comida. Y es la imagen que Pedro está presentando aquí. El creyente que ha probado la gracia de Dios va a desechar unas cosas y va a desear otras. ¿Y cuál es la cosa que va a desear? La leche pura de la palabra. Continúa Pedro aquí alimentando el lenguaje de purificación. Hemos venido, se recuerdan, en las semanas anteriores diciendo: los que tienen un corazón puro aman sinceramente. Los que viven en santidad y han creído el Evangelio purifican sus almas. Él también decía: esta palabra es viva y permanece. Y él quería aquí dar a entender
No que la leche se necesitaba porque ellos eran necesariamente inmaduros, como hay otras partes de la palabra, pero sí por la imagen del deseo de un niño recién nacido y también de la pureza única que presenta este alimento único que es la palabra de Dios. Así como los bebés anhelan una leche pura, necesitamos desear la leche espiritual pura, la no adulterada, la palabra espiritual, la palabra de Dios inmutable, que es la que Él quiere que escuchemos en nuestras vidas. Y fíjense que es un mandato: deseen como niños recién nacidos, deseen la palabra de Dios. Y si se fijan que la consecuencia de tomar esta leche espiritual y alimentarnos de su palabra, probando la bondad de Dios, desechamos, deseamos, ¿y saben cuál es el fin? Crecemos. Crecemos en madurez, para que por ella crezcan para salvación. La salvación que ya se ha revelado, está siendo revelada y se revelará en la obra, a través de la obra de Cristo. Entonces, la palabra es pura y nutritiva y es la fuente que nosotros tenemos hoy también como creyentes, como tenía en el primer siglo personas aisladas de sus comunidades. Es la misma necesidad hoy de alimentarnos de la fuente correcta, confiable y segura que es su palabra. La palabra es pura y es nutritiva. No es como el café amargo en la mañana que necesita endulzarse para cambiar el sabor. La palabra de Dios, como es, ya puede producir todo el efecto para que aquellos que ponen su confianza en la obra de Dios puedan ser capacitados, no solamente para ver el mensaje de salvación, pero también capacitados para vivir en santidad como Él espera. La pruebo, la deseo, la pido a gritos, medito en ella y crezco en madurez. Y yo creo que esto resume un poco lo que acabamos de decir. Este ciclo que se repite en la vida de un cristiano. Prueba la bondad de Dios en su palabra. ¿Qué hace que tú desees seguir comiendo ese alimento? Cuando deseo, entonces estoy en su palabra, la estoy consumiendo, estoy meditando en ella. Ahora vivo esa palabra que leo y crezco en madurez. Y esto se sigue repitiendo en el ciclo del creyente una y otra vez, aunque a veces sabemos que el pecado rompe ese ciclo. El pecado trae esta ruptura que a veces produce que ese deseo natural que debiéramos tener, los que han nacido de nuevo, por escuchar la voz de su Padre, los que han nacido de nuevo, que ahora deben desear con ansias esa palabra. Como decía la semana pasada, el pecado nos aleja de la palabra, pero la palabra nos aleja del pecado. Y es esa batalla que veremos más tarde en el verso 13, que también, en el verso 12, perdón, que presenta Pedro. Te pregunto hoy, ¿hay alguna urgencia en nuestras vidas de ser alimentados por su palabra? ¿O entendemos hoy quizás que hay otras fuentes posibles para un creyente ser alimentado fuera de esa palabra que Dios ha revelado a través del Evangelio de Cristo? La transformación y crecimiento en nuestras vidas va directamente relacionado con la centralidad que le damos a su palabra. Y si la palabra entonces no es atractiva para nosotros, ¿con qué nos estamos alimentando entonces? Te pregunto hoy, ¿con qué nos estamos alimentando hoy? Hay muchas otras opciones. Hay mucho tiempo en YouTube Shorts, en los cortitos de YouTube. Hay mucho tiempo en otro tipo de cosas que podemos pasar. Pero todas esas opciones prometen muchísimo, pero nutren muy poco. ¿Y saben qué pasa? Comida chatarra se acumula en lugares no deseados del cuerpo y daña el corazón. Solo acumula al final desapego a la voluntad de Dios y apego a mis deseos naturales que no están compaginados con lo que Dios quiere. Y al final de todo eso no proveen ningún beneficio a nuestras vidas.
David decía en el Salmo 19 que los mandamientos del Señor, su palabra era más deseable que el oro, más que mucho oro afinado. Y él decía, es más dulce que la miel que destila del panal. Muchas opciones que prometen mucho y nutren poco. Así que los animo hoy, iglesia, a que acudamos a esta palabra de Dios y la veamos como la palabra viva. No la veamos simplemente como un libro que abrimos en el pasillo en el Salmo 23 o 91. Tiene que ser mucho más que eso. Es la palabra misma de Dios que nos ayuda entonces a modelar las conversaciones que tenemos, a modelar las relaciones que tenemos unos con otros, a modelar y guiar las familias que Dios nos ha dado y sobre todas las cosas a seguir creciendo en la madurez que Dios espera de sus siervos. Entonces, un pueblo que crece en la palabra, pero el pasaje no se queda ahí. También nos enseña la realidad de que es un pueblo que está edificado y está siendo edificado en Cristo como la piedra viva. Y si se fijan, él ya ha dicho esperanza viva, lo dijo antes. También en un sentido dio a entender que era la palabra viva en el verso 23. Ahora él trae otro término, dice piedra viva. Y se fijan que el calificativo de todas esas cosas que les he dicho, ¿cuál es? Viva. Y cuando tú lo que menos piensas cuando hay la palabra piedra o roca, lo que yo menos pienso es en vivo, porque esa piedra no me está gritando a voces, estoy vivo, estoy aquí para guiarte. Pero Pedro está aquí poniendo la realidad de que el Dios a quien servimos, el Cristo a quien adoramos, está vivo, ha vencido el poder de la muerte, nos ha dado una esperanza, pero también está en una relación viva con sus hijos. Tenemos un fundamento sólido, pero también un fundamento que trae vida a los que le siguen. La centralidad de Cristo en la identidad y el fundamento de su pueblo es sumamente clara en este pasaje de hoy. Cristo es nuestra piedra viva. Pero aquí se presenta algo interesante en el pasaje. Hay como una comparación. Hay dos grupos o dos personas que están viendo a esta piedra viva de formas diferentes. Desde el punto de vista de Dios, si ustedes ven en el verso 4, dice que esta piedra ha sido elegida y es preciosa para Él. En el capítulo 1 él decía, la sangre que los limpia de su pecado es una sangre preciosa. Tiene un valor muy alto, muy estimado, muy amado. El precio más alto tenía que ser pagado y Él lo pagó por pecadores para que sean un templo espiritual. Por eso él ve a Cristo como esta piedra escogida y especial para hacer la labor humanamente imposible de salvar a pecadores alejados de Dios. Pero fíjense que en el mismo verso 4 dice que esa misma piedra viva, Cristo, ha sido desechado por los hombres. ¿Cómo puede en un mismo verso de la palabra estar una persona, el mismo Dios, siendo rechazado por unos y ser precioso ante los ojos de otros? Esa es la gran pregunta que hace cuando Cristo irrumpe en tu vida hoy. No hay neutralidad. O rechazamos como algo inservible la obra de Él, o vivimos ahora como sus hijos y nacemos de nuevo para una vida eterna junto con Él. Todo esto se debe, esta diferencia en cómo podemos rechazar al que Dios ha enviado, esto se debe a cómo el pecado puede cegarnos de la belleza de Cristo obrando para nosotros. Y cómo es el único el que puede abrir los ojos para nosotros poder apreciar esa gran diferencia. Aquí en los versos 6 al 8, Pedro va a citar múltiples partes del Antiguo Testamento, como el Salmo 118, va a estar citando Isaías 28, incluso palabras que ustedes pueden ver del mismo Señor Jesús en Mateo 21, cuando él se refería a todo esto. Y hace de nuevo esa comparación de lo que significa para el incrédulo y para el creyente. El incrédulo la desecha, dice él, es una causa de tropiezo. Dice que no tiene razón para valorarla, no obedece a la palabra, no pone atención al mensaje, no considera que vale la pena. El creyente, por el otro lado,
lo considera como una piedra preciosa, lo mismo que Dios decía. Aprecia su valor y viene a Él y se acerca a Él. Decía Pablo en un momento, en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde estás tú hoy? Te estás tropezando con una piedra viva molestosa, como esa piedrecita que se entra en el zapato, que te distrae más que ayudarte. Pero te pregunto hoy, ¿por qué puede ser Cristo hoy una piedra de tropiezo para ti? O nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿cómo puede ese Salvador glorioso, que yo estoy aquí, me desperté un domingo en la mañana temprano para venir a adorarlo, cómo puede ser piedra de tropiezo? Eso lo era para todos nosotros. Y ese tropiezo se puede ver de muchas formas. ¿Cómo puede ser un tropiezo? Un Salvador para mí. Yo no necesito un Salvador. Yo soy una persona de bien en esta sociedad, o sea, a mí. Es una forma de tropezar. Otra puede ser, bueno, nadie puede salvarme a mí. Yo no merezco salvación de parte de nadie, entonces mi destino final está determinado porque yo soy una persona mala. Yo ni siquiera tengo ganas de venir a la iglesia porque no me considero digno. Ahí Cristo comienza a hacer ese tropiezo o decir es una cruz muy pesada, esa que ustedes están predicando hoy. Eso de vivan en santidad, absténganse de sus pasiones carnales. Es una cruz muy pesada, yo no quiero esto. O ese tropiezo puede ser, es una gracia, un regalo. De verdad, yo prefiero ser yo el que haga la labor que hay que hacer para ser acepto delante de Dios. Hay muchas formas de tropezar, pero Pedro sigue diciendo que no solo Cristo es esa piedra viva, sino que ahora Cristo viene a ser esa piedra angular. Como pueden ver ahí en el verso 6, citando el Antiguo Testamento, una preciosa piedra angular. La piedra angular de un edificio antiguo es esa que ustedes pueden ver ahí. Servía como la piedra de alineación de todos los cimientos y de todos los muros que venían encima de esa piedra. Era preciso y determinaba todas las líneas posteriores y otros ángulos del edificio. Era el estándar que todo el edificio necesitaba. Cristo no solo es una piedra viva, sino que ahora, dice la palabra, por medio del ejemplo, por medio de la obra de esa piedra angular, esa piedra fundamental, esa piedra que alinea y da sentido a todo el edificio. ¿Saben qué dice Pedro ahora? En el verso 5, que ahora nosotros, ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Para mí ese verso 5 nos presenta algo glorioso y espectacular. Yo lo veo como una cascada de bendiciones. Me recuerda Efesios 1, ustedes unidos con Cristo han experimentado toda bendición espiritual. Es como yo veo el argumento que hemos venido trayendo desde el capítulo 1. Ustedes exiliados, elegidos, nacidos de nuevo por una resurrección especial y obra especial de Cristo. Ahora viven en santidad y porque han sido redimidos por su sangre. Tienen una palabra viva que les enseña a cómo vivir y convivir unos con otros. Y ahora nos dice algo espectacular para un judío escuchar en ese primer siglo. Y para nosotros hoy también como gentiles que hemos sido hecho parte de esta promesa. No solo todo eso, sino que ahora ustedes y nosotros que hemos creído somos parte de un edificio que está siendo construido en base a la obra de una piedra viva. Qué privilegio, mis hermanos, mi iglesia. Podemos ser piedras vivas porque somos tus hijos y es un proceso en marcha. En otra versión dice, están siendo construidos, edificados como piedras vivas. Y todo con el fin de ofrecer sacrificios espirituales. La Biblia dice, tu cuerpo, un sacrificio espiritual.
Tus buenas obras, un sacrificio espiritual. Tus posesiones delante de Dios, sacrificio espiritual. Tu servicio hoy incluso en la iglesia, sacrificio espiritual. Te remueve toda la idea de un sacerdote al que tú tenías que ir y él representar al pueblo delante de Dios e interceder. Y quizás entrar una vez al año. Ahora dice, ustedes son piedras vivas y sacerdotes que están siendo edificados junto con la piedra angular. No es un templo basado en la majestuosidad del oro y las piedras preciosas. Es un templo basado en la imperecedera belleza de la santidad en las vidas de los creyentes que han sido salvados por él. ¿No es esto especial para ti verlo hoy? Cristo es piedra viva y nos llama a nosotros, este pasaje, su palabra, somos nosotros también piedras vivas. En Efesios 2 también, el apóstol Pablo decía cuando hablaba de esa unión que ya había entre judíos y gentiles a través de Cristo, él dice, ya no son extranjeros, son conciudadanos de los santos, de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. En Cristo también ustedes y nosotros hoy son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora somos templo del Espíritu Santo, que ofrecemos sacrificios espirituales con nuestras vidas cada día, aún en las pequeñas decisiones que tomamos mientras nos desenvolvemos en el lugar en que Dios nos ha puesto. ¿Sabías tú que tú eres una piedra viva, una piedrecita viva, siendo puesta como parte de un edificio majestuosamente glorioso de todo el mundo, de aquellos creyentes que han puesto su fe en Él? Y es como si Él comenzara a darnos esa nueva identidad que Él sigue desarrollando ahora, finalmente a partir del verso 9. Es un pueblo que crece en la verdad. Es un pueblo que está fundamentado en una piedra angular y por lo tanto es un pueblo que ya tiene una nueva identidad. Y es aquí en esos versos que encontramos una lista gloriosa también de muchos privilegios que nosotros experimentamos con ser parte de ese pueblo de Dios. Mientras vemos esta lista, si tú eres creyente, te invito hoy a que tengas gozo. Atesora esta leche pura espiritual que tú vas a escuchar ahora y celebra la obra inmerecida de Dios. Cuando salgamos hoy a celebrar con nuestras madres, oremos diciendo primero, Señor, gracias que somos parte de tu pueblo, donde tenemos un Padre que hoy permite que tengamos madres ejemplares que estén impactando nuestras familias. Celebremos que somos linaje escogido. Es lo primero que él dice ahí. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha tomado la iniciativa de elegir a su pueblo. Le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Siguió guiando a ese pueblo elegido, dándole su ley y apartándolo de los demás pueblos. Luego le puso reyes, algunos buenos, otros malos. Lo llevó también a través de profetas, hasta que un día envió al Mesías prometido, que no solo trajo salvación al pueblo judío, sino que, como nos enseña este verso hoy, nos hace también a ti y a mí hoy partícipes de una dignidad y una promesa mucho mayor. A través de Cristo podemos ser hijos, no importa nuestra nacionalidad, nuestra raza o nuestro color. De la misma forma que, como leía Claudia hoy, Dios eligió a Israel sin tener nada para merecerlo, de esa misma forma nos escoge hoy a nosotros y nos hace parte de su linaje y de su familia. ¿No es eso asombroso? Linaje escogido. Pero también dice sacerdotes del rey. Fíjense que él dice real sacerdocio. En el Antiguo Testamento había una función del rey y una del sacerdote. Ahora dice que el creyente en Cristo, la piedra viva, es también alguien que ahora es hijo del rey y por lo tanto tiene acceso libre al Dios Todopoderoso. No necesitamos mediadores humanos en el Vaticano, que está de moda en estos días, para tener acceso al trono de la gracia, como dice Hebreos 4. No necesitamos mediadores humanos.
todo esto porque estamos fundamentados en esa piedra viva. Decía Tim Keller que el único que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la mañana para pedirle un vaso de agua es un hijo. Nosotros tenemos ese mismo tipo de acceso al trono de Dios. Imagínense esa imagen, un niño tocándole la puerta al rey para decirle, necesito un poco de agua, por favor. Él dice, ese es el mismo acceso que tienen los hijos de Dios delante del trono del rey. También sigue diciendo, nación santa, separados por Dios de la oscuridad para ahora vivir en la luz. Esta verdadera santidad, separación de un hijo de Dios, esa verdadera diferencia no enaltece a la persona que lo está haciendo, sino al Creador. Somos consagrados y apartados para Dios. Pero también dice al final del verso 10, pero ahora han recibido misericordia. En el capítulo 1 ya él también lo había dicho, por la misericordia de Dios ustedes han nacido de nuevo. Aquí él está haciendo referencia al libro de Oseas. Pedro ha citado el Antiguo Testamento muchísimo hoy. Después pueden irse a esos pasajes en más detalles. Pero él nos recuerda que en un momento, en el libro de Oseas, ¿saben cómo se le llamaba al pueblo de Israel? Se le llamaba indigno de compasión. No merecían misericordia. Y hoy él les dice a esos exiliados y a nosotros hoy, ustedes han recibido misericordia y han pasado hoy a ser parte de su pueblo. El castigo que merecíamos es cambiado por una gracia que no merecíamos, por la obra de un Dios misericordioso. Sus misericordias entonces para nosotros hoy son nuevas cada mañana y nos recuerda entonces que si somos esos sacerdotes reales, wow, esos títulos ya me hacen sentir como increíble. Sacerdotes reales, nación santa, pueblo elegido. Todo eso es simple, sencilla y rotundamente porque Dios tuvo misericordia. Y termina esos privilegios diciendo, ustedes también son posesión exclusiva de Dios. Si ustedes alguna vez en el mundo comercial, no sé si saben, que tener los derechos de autor, ya sea de un nombre, de una frase o de una patente comercial, es importantísimo con el fin de tu mantener exclusividad. Aquí la idea de ese pueblo adquirido es que somos ahora propiedad exclusiva de Dios. Los nombres de aquellos que creen en Él han sido registrados y están sellados para siempre con el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces, cuando miramos todos estos privilegios, cuando pienso en que ahora soy propiedad especial y exclusiva de Dios, yo me siento no solo privilegiado, pero también protegido. Me siento cuidado bajo la sombra de sus alas. Me siento amparado bajo su amoroso brazo de misericordia. Yo antes estaba abandonado, estaba desesperanzado, no tenía identidad, vivía en el mundo y guiado por el mundo. Pero cuando Él me compró a precio de sangre, ¿saben qué pasa? Él me da una nueva identidad. Y ahora lo que vivo en este mundo lo hago mirando el cielo y no el suelo. Lo hago mirando a sus promesas, porque ahí está mi verdadera esperanza, ahí está mi identidad y ahí está mi ciudadanía. Entonces te animo hoy, si tú hoy estás mirando a este pueblo de Dios que hemos estado hablando desde afuera, Dios también tiene misericordia hoy. Dios también tiene misericordia hoy de aquellos que acuden a Él en fe y en arrepentimiento. Así que te invito hoy a que seas parte de ese pueblo especial que tiene una nueva identidad y que tiene una nueva misión, como se puede ver al final del verso 9, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. También el verso 11, él le decía, absténganse de las pasiones carnales. Verso 12, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Hay privilegios que se nos dan como parte de este pueblo y hay responsabilidades que tenemos también como parte de este pueblo. Anunciamos las virtudes de Dios. Luchamos con el pecado
dentro de nosotros y nos comportamos honorablemente delante de los otros. Anunciar, luchar y comportarnos honorablemente. La gran misión que tiene este pueblo de Dios, que en un momento Pablo le llama embajadores de Dios en esta tierra, en 2 Corintios. Entonces, si se fijan, el verso 12 acaba diciendo que cuando vean las buenas obras de ustedes, este pueblo que hemos estado hablando toda esta mañana está reflejando a Dios en esta tierra a través de sus obras, a través de cómo se aman unos a otros, a través de cómo se alimentan y crecen en esta palabra. Y dice que al final de todo eso, por las buenas obras de ustedes, que ellos glorifiquen el nombre de Dios también, cuando Cristo sea manifestado. Antes, sin Cristo, rechazados. Y yo quiero que tú escuches a Dios diciendo eso si es tu realidad hoy, pero también escuches el llamado de Dios hoy si esta no es tu realidad. Pero mira esto y vamos a terminar con gozo diciendo esto. Antes sin Cristo éramos rechazados, ahora somos elegidos. Antes no teníamos acceso a Dios, ahora somos sacerdotes del Rey. Antes éramos corruptos y pecadores, ahora somos parte de una nación santa y apartada. Antes no teníamos identidad, ahora somos propiedad exclusiva y especial de Dios. Antes merecíamos castigo, hoy vivimos llenos de misericordia. Somos el pueblo de Dios. ¿Eres tú parte de ese pueblo hoy? Oremos. Te damos las gracias, Señor, por tu gracia de nuevo. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de ti hemos experimentado un nuevo nacimiento, una nueva esperanza y somos un nuevo pueblo que